Estamos aquí para empezar el capítulo 20 de Apocalipsis. El capítulo 20 de Apocalipsis tiene solo 15 versículos, pero tiene 4 temas. Los primeros 3 versículos hablan acerca del diablo que va a ser encadenado y echado en el abismo durante un periodo de 1000 años. El segundo tema, que es del versículo 4 al versículo 6, es el relato de la primera resurrección. La resurrección de los que van para vida. Ocurre en los versículos 4 al 6. Versículos 7 al 10, el diablo es suelto después de 1000 años, lo que se llama el milenio. Después de 1000 años, el diablo suelta, vuelve a agrupar a algunas naciones para enfrentarse a Dios y a sus ejércitos, y por último es echado ya al fin al lago de fuego. Hasta ahora ha estado en el abismo, es un término que vamos a ver, ha estado encerrado en el abismo, pero ahora por fin, después de los 1000 años, en la última batalla, será echado por fin en el lago de fuego. Y el cuarto tema que vamos a ver es la segunda resurrección, pero ya es la resurrección de los que resucitan para muerte frente a gran juicio en el trono blanco. Así que tenemos 4 temas que vamos a analizar en este estudio de Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a empezar con los primeros 3 versículos que tratan sobre el diablo. Vamos a leerlo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En todos estos años de vida que el Señor nos ha permitido vivir, hemos visto cómo el diablo engaña y destruye. Hemos visto cómo familias han sido destrozadas, vidas han sido destrozadas, jóvenes destruidos por las drogas, asesinatos, racismo, violencia, extremistas religiosos, terroristas, genocidios, y todo porque el diablo detrás lo único que busca es destruir la creación de Dios. Para mí es un gusto saber, cuando llegamos a Apocalipsis 20, que el diablo por fin va a llegar a su punto de condenación. Es decir, que en el capítulo 20, Jesucristo ya regresó, ya está como rey, ya está reinando, y por lo tanto el diablo es lanzado al abismo, donde va a estar encadenado durante 1000 años, acompañado de sus compinches, del anticristo y del falso profeta. En el capítulo anterior, en el capítulo 19, vimos algunos nombres de Jesucristo en contraste, ¿no? Capítulo 19, en el versículo 11, se le dice a Jesucristo fiel y verdadero. En el capítulo 13 se le dice el Verbo de Dios. En el versículo 16 se le dice Rey de Reyes. Y en el mismo versículo se le llama Señor de Señores. Y Jesucristo había prometido volver a la tierra. En Marcos capítulo 13, versículo 26, nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En Marcos capítulo 14, versículos 62 y 63,
Marcos capítulo 14, versículos 62 y 63, dice: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esto se cumplió en Apocalipsis capítulo 19. Ahora en el 20, el diablo será apresado. Vamos a analizar un poco algunos de los términos que ya lo hemos visto antes. En el versículo 2 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, vimos el cuadro siguiente: dos simbolismos, el dragón y la serpiente antigua, representando al diablo. Dos nombres: diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa adversario. El diablo significa calumniador y el nombre Satanás significa el adversario. Y tiene dos títulos. Acá en Apocalipsis capítulo 20 dice, versículo 3, y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Tiene dos títulos, dos funciones el diablo. El primero es engañar. Y hemos visto también en Apocalipsis capítulo 12 que su otra función era acusar. Él es el gran acusador y Jesucristo es nuestro gran abogado defensor. Pero vamos a concentrarnos en este tema del engañador. La función del diablo es engañar. Cuando leemos Mateo capítulo 24, una palabra que se repite 4 veces en un solo versículo, en un solo capítulo, es engañados. Y seréis engañados por falsos profetas, por Cristos, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el diablo lo que quiere es engañar aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 menciona que la característica de los últimos tiempos es que el diablo va a estar engañando, usando todos los métodos y recursos posibles para engañar. El diablo es el padre del engaño. El padre del engaño. Y hay que entender bien esto, porque cuando una persona está engañada, no lo sabe. ¿Entienden eso? Si una persona sabe, ya no está engañada. Para engañar, una persona tiene que ser inconsciente del engaño que está viviendo. Y por otro lado, nadie es engañado voluntariamente. Es decir, tú voluntariamente no dices, engáñame, por favor, engáñame, ¿no? Sino que tiene que ser a escondidas de tu voluntad, ¿no? A escondidas de tu voluntad, ni siquiera contra tu voluntad, pero a escondidas de tu voluntad. Por lo tanto, el engaño es inconsciente, es involuntario. Y una persona puede estar viviendo engañada sin saberlo. Y esa es la característica del diablo, que es impresionante. Que esto es impresionante. De ahí la importancia de conocer la verdad. Y por eso Dios nos dejó un libro, para que sepamos lo que es la verdad a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Si los ojos de los hombres te dicen algo que va contra la verdad de Dios, debes saber que el diablo está tratando de engañarte, te están tratando de engañar. El engaño es inducir a alguien a tener por cierto o por verdad aquello que no lo es. Dar a la mentira apariencia de verdad. Producir una ilusión.
¿ok? Un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en lo que se dice, en lo que se hace o en lo que se piensa. El engaño está vinculado a la mentira, a la trampa, a la artimaña, a la infidelidad. Y cuando un engaño tiene como fin obtener un crédito, un rédito económico, una ventaja económica, se le llama estafa. Entonces debemos entender que todo engaño brota del mismo corazón del diablo. En otras palabras, el diablo te quiere hacer creer que lo malo es bueno y que lo bueno no es importante. Entonces, vamos a entender lo que está pasando hoy en día. Hay gran discusión hoy en día sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿Qué es verdad? Es cierto que el aborto es un derecho de las mujeres sobre su cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que desde el vientre de tu madre te escogió el Señor. Desde el vientre de mi madre te conocí, dice el profeta Jeremías. Desde el vientre de mi madre te conocí. Dice Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia, no matarás. Es un ser viviente lo que está dentro del vientre de una mujer. Abortar es asesinar. ¿Pero qué te dice la sociedad hoy en día? No, eso no es así. Esa es la religión, esa es la iglesia. Y no estamos hablando de religión o de iglesia, estamos hablando de qué te dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que eso es mentira, es mentira. El diablo está tratando de hacerte creer en la mentira. Por eso es que Isaías dice que en los últimos tiempos a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno. Hay tantas teologías metidas en las iglesias corriendo por ahí que son mentiras, no están en la palabra. Por ejemplo, la teología de la prosperidad te hace creer, te hace enfocarte en la parte material, ¿no? O la teología de la confesión positiva, ¿no? Yo declaro que tú vas a ser sano y no te sanas. ¿Por qué? Porque todas esas teologías son mentiras, son falsas, son engaños. Pero por otro lado, el diablo está tratando de engañarte en tu vida personal. En tu vida personal. Vamos a decir, no es una desviación sexual, sino una opción sexual. Y cambiándole el titulito y cambiándole el nombre, entonces el diablo nos quiere hacer aceptar lo que la Biblia dice que es una desviación, lo que la Biblia dice que debemos apartarnos de la fornicación. El diablo agarra y te dice, no es fornicación, es una experiencia prematrimonial saludable para saber si son compatibles. El diablo te dice, no es adulterio, es que has encontrado el verdadero amor de tu vida. Y de esta manera, el diablo va a buscar un montón de formas de tratar de engañarnos. Y recuerda esto siempre. Te va a hacer creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y el engaño va a ser sutil, va a ser involuntario, va a ser inconsciente. Tú no vas a estar consciente de que estás siendo engañado. Y la única manera de salir del engaño es confrontando lo que tú crees con la palabra escrita de Dios, para saber si realmente te están engañando. Por eso Dios nos dejó la palabra. ¿Entienden? Para eso nos dejó la palabra. Para confrontar las mentiras del diablo con la verdad de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Interesante algunos de los términos que utiliza Timoteo, o Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Una característica de los últimos tiempos del engaño del diablo es la apostasía. Y la apostasía, para que haya apostasía tiene que haber fe. Un ateo no puede ser apóstata. Para ser apóstata tiene que haber sido algún tipo de creyente religioso, por lo menos. Apostasía es desviación de la fe. Si no hay fe, no hay desviación. Tiene que ser desviación de la fe. Segundo lugar, dice, doctrinas de demonios, dice. No la doctrina bíblica, sino doctrinas de demonios. Tercer lugar, dice, hipocresía de mentirosos. Hipocresía de mentirosos. Ten cuidado a quién le crees, a quién escuchas. Ten cuidado de dónde recibes alimentación espiritual, porque son hipócritas y mentirosos los que van a estar enseñando muchas veces la palabra de Dios. Y por último dice conciencia cauterizada. Esa gente no tiene ya más sentimiento ni empatía hacia el futuro de condenación que le espera a los hombres. Esa gente ya tiene la conciencia cauterizada, le importa un pepino. Les importa un pepino si te vas al diablo o no. Ellos tienen otros intereses personales y eso es lo que quieren lograr. Luego dice, les mencionaba en Mateo 24, en el versículo 4, dice, mirad que nadie os engañe. Versículo 5 dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y estamos viviendo esta época de tanto engaño. Hay iglesias que están hablando cosas de lo más absurdas, de lo más ridículas, y la gente les está creyendo. En Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 5. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare una señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, o sea, cuando él te anuncia proféticamente algo y se cumple, pero a la vez te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener delante tuyo un profeta que profetiza algo que ocurre, inclusive puede ir acompañado de señales y milagros y cosas sobrenaturales, pero que si él te enseña algo que te desvía de la escritura, no debes hacerle caso. La palabra de Dios tiene que tener más valor y más autoridad sobre ti que los milagros o las profecías que te digan. ¿Te imaginas eso? Tienes que darle a la palabra de Dios tal autoridad en tu vida para que cuando alguien venga, sea con profecías o sea con milagros o señales sobrenaturales,
pero te enseñen lo contrario a la Escritura, tú sepas decir, esa enseñanza viene del diablo, aunque venga acompañada de señales y milagros. La Biblia dice que en los últimos tiempos el anticristo y todos sus secuaces van a hacer señales y milagros y cosas prodigiosas para engañar aún a los escogidos, dice. Y toda la gente va a estar creyendo en estos falsos profetas, ¿no? Que son producto de la mente y del corazón engañador del mismo Satanás. En segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, los de corazón torcido que no buscan la verdad recibirán un poder engañoso para creer en la mentira. Dice que por no haber amado la verdad, Dios les da un poder para creer en la mentira. ¿Cuánto amas la verdad? O sea, ¿quieres saber la verdad? ¿O quieres acomodarte a la sociedad? ¿Qué tal si la sociedad implantara algunas nuevas normas? ¿Qué tal si la sociedad dijera, bueno, a partir de ahora vamos a hacer, no sé, multipareja? Que la sociedad llegue a decidir que a partir de ahora vamos a vivir en multipareja, es decir, 2 hombres con 3 mujeres, 2 mujeres con 3 hombres, familias multipareja, ¿no? Lo dice la sociedad, ¿no? Y como todo el mundo lo dice y todo el mundo presiona y sacan leyes y salen a la calle a manifestarse, y cuando tú dices, no, yo quiero vivir solo con mi pareja, entonces te llaman retrógrado, retardado, tonto, religioso, cuadriculado, ¿no? Y quieren enseñar a tus hijos en la escuela, desde niños, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Te amoldas a la sociedad o buscas la verdad de Dios? ¿Cuánto amas la verdad de Dios para obedecerla? Aquí quiero hacer una reflexión. Vamos a Josué, al capítulo 1 de Josué. Cuando Josué está por entrar a la tierra prometida, hay un texto que ha sido muchas veces mal interpretado. Cuando Josué está listo para entrar a la tierra prometida, sustituyendo a Moisés, se le aparece Dios y le dice, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y entonces le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lean Josué 1 desde el 8 hasta el 10. Mira que te mando que seas valiente, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es una reflexión de Dios hacia Josué, diciendo la importancia de darle un lugar diario al estudio de la Escritura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque debemos darle a nuestro corazón, a nuestra alma, la información necesaria para saber lo que Dios quiere. Y eso es estudiando la palabra diariamente. No es semanalmente, no es cada domingo, no es cada estudio bíblico. Hay una necesidad diaria, cotidiana, de dar un tiempo al estudio y lectura de la Escritura. Pero si leen el versículo 8 le dice, mira que te mando que seas valiente, esfuérzate. ¿Para qué? Para guardar y hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó en la ley. En otras palabras, para nosotros hay que esforzarse y ser valiente para obedecer. Hay que ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Y entonces cuando tú estudias la palabra en forma diaria y cotidiana, y además tienes la valentía, tienes la fuerza y la valentía
para vivir la palabra de Dios aún en contra de lo que todo el mundo te pueda decir, entonces es cuando la gracia de Dios te acompaña y cuando estás sembrando tesoros en el cielo. Es ahí cuando Dios te va a usar, es cuando Dios va a despertar tu corazón otra vez. Muy bien. Pues entonces, este engaño, esta maldad del diablo, de Satanás, del dragón, la serpiente antigua, el acusador, llega a su fin. Y en el versículo 2 de capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no se engañase más a las naciones. Así que el ángel de Dios viene y dice que lo prendió, lo ató, lo arrojó y lo encerró. Y puso su sello encima para que no engañase más a las naciones. Y este castigo del diablo va a durar 1000 años, es decir, durante 1000 años va a estar encerrado en el abismo. En el abismo significa un lugar sin fondo. La palabra abismo significa sin fondo. No es el lago de fuego todavía, no es el lago de fuego, es un lugar sin fondo en el abismo. Y va a estar encadenado durante 1000 años, es decir, da inicio a el milenio. Bueno, y ahora nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Vamos al segundo tema. El segundo tema, que tiene que ver con milenio y resurrección. Milenio y resurrección, la primera resurrección. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay tres posiciones teológicas en cuanto al milenio. Hay el premilenialismo, que es los que creemos, yo soy premilenialista, los que creemos que Jesucristo viene antes del milenio. Están los postmilenialistas, que son los que creen que Jesús viene después del milenio. Y está el amilenialismo, que no cree en el milenio. Pero habiendo estudiado el capítulo 19 de Apocalipsis, donde vemos la llegada triunfal de Cristo, y términos tan claros en el versículo 3 o en el versículo 4, ¿no? 6, 7, 4 veces se menciona los 1000 años. Entonces yo creo, sin lugar a dudas, de que Cristo viene antes del milenio, y por eso soy premilenialista. Ahora, Jesucristo viene a implementar un reino físico milenial. Voy a repetir esa frase. Jesucristo viene para implementar un reino físico milenial.
Vemos tres grupos de personas en el texto que hemos leído en el versículo 4, Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Punto 1. 2. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es el grupo 2. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Este es el tercer grupo. Muy bien. ¿De dónde viene esto? Bueno, el primer grupo, los que recibieron facultad para juzgar, estamos hablando de la iglesia. Si quieren comprobarlo, vayan a Apocalipsis 2, 26 o Apocalipsis 5, 10 o 1 Corintios 6, 2, que dice que nosotros, la iglesia, estamos para juzgar al mundo. Nosotros, la iglesia, estamos para juzgar al mundo. El segundo grupo que se menciona, que son las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, son los mártires muertos durante la primera etapa de la gran tribulación. Mártires muertos durante la primera etapa de la gran tribulación. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Ahí lo van a encontrar con claridad. Y el tercer grupo son los sobrevivientes a la gran tribulación, que no se dejaron marcar por la bestia y vivieron. Y de esta manera estos tres grupos abarcan la iglesia, los que murieron en la primera parte de la gran tribulación y los que sobrevivieron a la gran tribulación. Y todos ellos pasarán por un proceso sobrenatural de resurrección. Recibirán nuevos cuerpos. Estos tres grupos, lean ustedes en Corintios, se menciona que vamos a recibir cuerpos ya no que se deterioran. No son cuerpos que se corrompen con el tiempo. Son cuerpos incorruptibles, dice 1 Corintios. Muy bien. Pero solamente resucitan los que son para vida eterna. Todavía no resucitan todos. Esta es la primera resurrección. Falta la segunda resurrección. Y vamos a ver algunas características del milenio. Algunas características del milenio, de esos 1000 años en que Cristo va a gobernar. Características del milenio. Primero, versículo 2 del capítulo 20 de Apocalipsis, 22. Satanás estará atado durante los 1000 años. Punto 2. Cristo reina sobre esta tierra con Jerusalén por capital. Cristo reina sobre esta tierra con Jerusalén por capital. Lo sacamos de Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Tercera característica del milenio. Serán tiempos de verdadera paz y felicidad. Lo sacamos de Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra. Serán tiempos de paz. Punto 4. El actual sistema de gobierno cesará. El actual sistema de gobierno cesará. Punto 4. En Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El actual sistema de gobierno cesará y Dios implantará un nuevo sistema de gobierno. Punto 5. No habrá enfermedades. No habrá enfermedades. Isaías 33, 24 dice: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonado la iniquidad. No dirá el morador, estoy enfermo. Es decir, nadie de los que moren durante el milenio experimentarán enfermedad. Punto 6. Habrán grandes cambios climáticos que producirán grandes cosechas. Grandes cambios climáticos que producirán grandes cosechas. Isaías 35, 7. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Por lo tanto, había cambios climáticos que van a producir grandes cosechas. Punto 7. No habrá señales de maldición en la naturaleza. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de Isaías capítulo 55, versículo 13. Dice que en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La naturaleza ya no tiene signos de maldición. Las espinas de una rosa son uno de los efectos de la maldición de Dios sobre este hombre que está destruyendo la tierra. Ya no va a haber más indicios de maldición. Punto 8. Dice que los animales se volverán dóciles. Se lo dejo como tarea. Isaías 11, versículos 6 al 9. Isaías 11, versículos 6 al 9. Punto 9. Los árabes bendecidos junto con Israel restaurado. Los árabes bendecidos junto con Israel restaurado. Sacamos esto de Isaías 19, versículos 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío egipcio y el asirio de obra de mis manos, e Israel mi heredad. Dios va a manifestar que todos los pueblos son suyos. Los árabes serán bendecidos junto con Israel restaurado. Punto 10. Los gentiles van a poder volver a adorar a Dios en el templo reconstruido de Jerusalén. Ezequiel 37, versículo 28 dice: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y un punto más, el punto 11. Habrá una restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos 3, 21 dice: a quien de cierto os digo que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí sería bueno, junto con el milenio,
hablar acerca de la resurrección de los muertos, que es un tema que se ha predicado por los apóstoles en la Biblia. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, no solamente se habla de la resurrección de Jesucristo. Ellos enfatizaban en sus prédicas que la resurrección de Jesucristo eran las primicias, el inicio, que Cristo era el primero de la resurrección de los muertos, que todos vamos a pasar. Es decir, la resurrección de los muertos cuando recibamos nuevos cuerpos, tanto los que reciben cuerpos para vida como los que reciben cuerpo para muerte. Y los apóstoles predicaban. En Hechos de los Apóstoles, vean ustedes cuántas veces los apóstoles hablaron acerca de la resurrección de Jesucristo, pero hablaron de la resurrección de los muertos. Era un tema, para ellos era un tema. Hoy en día casi ese tema casi ni se toca. Habría que hacer todo un estudio al respecto. Lo tengo preparado, lo tengo hecho, se lo enseñé a la gente de la iglesia hace un tiempo atrás, pero por falta de tiempo nosotros no vamos a poder ahondar en ese tema el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a continuar con Apocalipsis, capítulo 20. Y entramos ahora al versículo 7 al 10. Cuando se terminan los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, dice, y saldrá a engañar nuevamente a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, al cabo de 1000 años, se soltarán al diablo nuevamente. ¿Para qué? ¿Para qué soltarlo al diablo si ya lo tienes preso? Para mostrar que la maldad del hombre y la rebeldía contra Dios continúan en el alma humana, a pesar de haber vivido en paz, en armonía, con salud, durante 1000 años bajo un gobierno divino. Aún así, las naciones de los 4 ángulos de la tierra se van a reunir con el diablo para luchar contra el Rey de Reyes. Es decir, la maldad del hombre, después de 1000 años de un gobierno perfecto, y la maldad del hombre va a volver a brotar porque el hombre no quiere sujetarse a la autoridad de Dios. Queremos hacer nuestras vidas como se nos antoja, mandar, dirigir, tomar decisiones, sin consultar a Dios, sin hacer la voluntad de Dios. Y luego nos quejamos. Esta es la rebeldía. ¿Cómo trata Dios la rebeldía de su pueblo? Dice, la palabra rebelde significa rebelarse contra el poder y la autoridad. Rebelarse contra el poder y la autoridad. Ser difícil de dirigir o educar. No obedecer a lo que le mandan. La pregunta, ¿tengo un corazón rebelde? Rebelarse contra la autoridad. Ser difícil de dirigir o educar. No obedecer a lo que le mandan. Quizás el mejor ejemplo de rebeldía y cómo reacciona Dios ante esto lo encontramos en una historia, en Números, el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Dice el texto,
versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designos un capitán y volvamos a Egipto. Y Josué, Nun y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos habían llegado a la puerta de la tierra prometida. Estaban para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Mandaron unos espías, y entre esos espías estaba Josué y Caleb. Y cuando ellos vieron la tierra, regresaron y dijeron: esta es una tierra maravillosa, preciosa, ¿no? Entonces, de los espías, los otros espías dijeron: sí, sí, la tierra es maravillosa. Pero la gente es brutal, son unos gigantes, nos van a matar, nos van a apedrear. Y entonces Josué y Caleb contestaron: no, Dios nos ha prometido esa tierra, tenemos que entrar a esa tierra, vamos a entrar a esa tierra. Y los otros dijeron: no, no, los gigantes nos van a matar, nos van a matar. Y entonces desanimaron a todo el pueblo, y el pueblo comenzó a decir: para eso hemos venido, para eso nos sacó Dios, para matarnos o dejarnos morir acá con estos gigantes. Mejor nos hubiéramos regresado a Egipto. En Egipto eran esclavos, Dios los sacó de Egipto, los rescató, los está haciendo caminar en el desierto por su propia culpa, ¿no es cierto? Perdón, los está llevando por el desierto para entrar a la tierra prometida. Ahora, cuando se rebelan, es que Dios los castiga con 40 años en el desierto. Ahora. ¿Y por qué? Porque se rebelaron contra la voluntad de Dios, ¿no? La Biblia dice que si tememos y le servimos y oyéramos su voz y no fuéramos rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Primera de Samuel, capítulo 12. Salmo 78, 8 dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Rebeldes a la voluntad de Dios, rebeldes a la palabra de Dios. Tenemos lo que llamamos la obediencia selectiva de la Biblia. Obedecemos las partes de la Biblia que nos gustan, obedecemos las partes de la Biblia que no nos cuestan, que no son un problema, no demandan esfuerzo. Obedecemos las partes que no demandan esfuerzo. Y lo triste es que nos creemos con la conciencia tranquila, nos creemos bien. Obedecemos parcialmente, y ese obedecer parcialmente calma nuestras conciencias de todas las cosas que no obedecemos. Hermanos, eso es ser rebelde a la palabra, eso es ser rebelde al mandato de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios como dice, en su totalidad, porque ese es el mandato de Dios. Muy bien. En esta rebeldía que el diablo va a levantar, ¿van a ser pocos o van a ser muchos? Vamos a leer en los versículos 7 al 10, ¿y qué encontramos? Que el número será como la arena del mar. Ustedes se imaginan toda la cantidad de gente que se va a levantar contra Dios. Después de haber tenido un milenio de paz y de gloria, se van a levantar miles como la arena del mar para enfrentarse a las huestes de Dios a cargo del ángel Miguel, que es el que lucha, y Satanás y sus huestes.
¿Cuál será el objetivo? Dice, el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Pero se llegará a la lucha final? ¿Se llegará a una batalla final? No. Antes de la batalla descenderá fuego del cielo y los consumirá. Antes de empezar la batalla va a caer fuego del cielo y los va a consumir. Y ahora sí, el diablo que salió del abismo encadenado, ahora sí el diablo es echado, el engañador es echado en el lago de fuego, que es otra cosa, para hacerle compañía al anticristo y al falso profeta. Y la última línea es terrible, terrible, terrible. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos terminando Apocalipsis capítulo 20, los últimos versículos del versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio ante el gran trono blanco se llevará a cabo después del milenio. O sea que no hay fin del mundo. Ahora no hay fin del mundo. ¿Ya? El juicio se llevará a cabo recién después del milenio ante el gran trono blanco. Los muertos, grandes y pequeños, no importa tu corazón, tu clase social, tu riqueza, el color de tu piel, todos, grandes y pequeños, estarán delante del trono de Dios de pie. Todos van a estar delante de pie, delante del trono de Dios. Se habla de dos libros, el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de los que han de ser salvos, que fueron redimidos con la sangre del Cordero, dice. Redimidos con la sangre del Cordero. Y luego se habla de los otros libros. ¿Qué son los otros libros? El libro de la vida es el libro donde está escrito el nombre de los hijos de Dios. Ahí está escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué son los otros libros? Los otros libros son tu propia vida. Cada uno tiene su propio libro, que será abierto delante del trono. Los libros serán abiertos. Cada persona será un libro abierto en cuyas páginas estarán escritas todas las cosas que has hecho, buenas o malas. Todas. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que hemos hecho en vida se va inscribiendo en ese libro de la vida. Pero quiero darte esperanza, porque cuando Jesucristo llega, su sangre limpia todas las páginas donde están registradas tus pecados y tus cochinadas, pero deja marcado todo lo que hiciste para el Señor, servicio, obras, todo lo que estuviste haciendo por el Señor quedará marcado en ese libro. Y entonces tenemos una norma, una ley. Antes de entrar al trono blanco, prepara tu corazón para que honre a Dios. Y ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de honrar a Dios con nuestras vidas e ir inscribiendo en nuestros libros cada acto que hicimos para el Señor y no para los hombres. Bueno, con eso terminamos el capítulo 20. Que Dios les bendiga y apunten si tienen preguntas y me las hacen llegar. Dios les guarda.